Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La política se ha vuelto un espectáculo orientado a normalizar narrativas mediáticas polarizadas, amplificadas por las redes sociales y los algoritmos que valoran la confrontación y la oposición para ganar la atención del público al precio de agudizar los conflictos. México no es la excepción. Desde el sexenio pasado, el país está inmerso en una dinámica polarizadora que divide y concentra la política en extremos opuestos. Y continúa en el gobierno de Sheinbaum con descalificaciones ad hominem entre quienes creen el discurso contra el intervencionismo para salvar al país, aunque haya regiones sin plena soberanía del Estado, y los que piensan que la salvación es rendirse a la intromisión exterior, aunque sucumban en la capitulación. La presidenta, en su más dura crítica contra Estados Unidos, ha alertado por la transgresión de la frontera entre la cooperación y la injerencia, pero soslaya acusaciones contra la corrupción de políticos ligados al crimen. Mientras la oposición se monta en el discurso del narcoestado para resucitar políticamente con la foto de los expresidentes panistas arropando a su correligionaria Maru Campos. En un clima de noticias falsas y manipulaciones narrativas, el debate político se reduce al absurdo "yo estoy con Rocha" o "yo estoy con Maru", que dominan la campaña anticipada hacia 2027, aunque la ley las prohíba, pero que pueden dar lugar a anular las elecciones por injerencia extranjera con financiamiento externo y campañas de desinformación. En la lucha por el poder, ¿cuáles son las narrativas que se imponen en la confrontación gobierno-oposición o en la de México y Estados Unidos? Lo debatimos y analizamos hoy aquí en Blanco y Negro. Comenzamos. Los programas de bienestar. 42 millones de personas beneficiadas de manera directa. Ya sabemos que la ultraderecha está en contra de eso. En eso no está de acuerdo la derecha, la ultraderecha. ¿Por qué? Porque piensan que el dinero debe ser para los de arriba, no para los de abajo. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros y así es como acaba de escuchar de este inserto de la presidenta. Desde el gobierno pasado venimos escuchando palabras como estas: la ultraderecha que está en contra del pueblo o el gobierno corrupto que no atiende o manipula con los programas sociales, etcétera. Desde el sexenio pasado hay la percepción de que en el país hay o está inmerso en una polarización que coloca a los políticos, a la política y quizá a la sociedad también en bandos opuestos. Sin embargo, hay también voces que dicen que no, que la polarización no existe o al menos no existe dentro de la sociedad y que no son los actores políticos los que la generan, sino que son producto de la generación de narrativas de los medios de comunicación. ¿Usted qué opina? Vamos a discutir cómo se ha convertido la política en espectáculo. Y para entrarle, qué mejor que poder hablar hoy sobre este tema con Roy Campos, que usted sabe es el director de Consulta Mitofsky, y con Federico Berrueto, analista político, porque además ha tenido una historia muy larga haciendo trabajos de demoscopía, de encuestas, y pues es un experto también en esa materia. Roy, ¿cómo estás? Federico, un gusto, de verdad que estén con nosotros, un placer poder platicar con ustedes este tema que está en el candelero. Acabamos de escuchar el inserto de la presidenta y agregaría hoy mismo, ella ha salido a coincidir con el propio expresidente López Obrador en la carta que hizo pública recientemente, diciendo que la ultraderecha tiene una campaña para debilitar a la 4T, dice, y en eso coincido con el expresidente, y respalda esa afirmación. Ahí está. ¿Qué opinas, Roy? El primero es un gran tema y un gran momento para discutirlo, o sea, para analizarlo. Es un gran tema
no lo del espectáculo, porque la política siempre va a ser espectáculo, las campañas siempre son espectáculos, pero el actual momento, ¿cuál va a ser el tema de la campaña? Mira, eh, el pasado martes 2 de junio, el mismo día, tres presidentes de Latinoamericana acusaron de injerencia a Estados Unidos. Casualmente, Claudio Sheinbaum sobre el tuit del embajador, Petro sobre el tuit de Trump sobre el ganador de la elección de la primera vuelta y Lula sobre la investigación de prácticas comerciales. Los tres dijeron injerencia de Estados Unidos. Hay dos palabras que tenemos que acostumbrarnos a oír en el vocabulario del partido en el poder a partir de este momento y de esta elección. Injerencia y soberanía. O sea, injerencia y soberanía se van a utilizar como parte de la campaña y queriendo que el debate de cualquier cosa que venga se incluya en el debate sobre injerencia y soberanía. Ya no si son culpables o inocentes a los que se señale. No importe, se dijo en el discurso, que vengan por uno y luego por otro y luego por otro. No importa. Ahí puedes incluir parientes, funcionarios, gobernadores. Lo que está ocurriendo es una injerencia y alejarse del debate de culpabilidad o inocencia. Entonces, la imagen que pones de yo con Maru, yo con Rocha, esa es la imagen que quisiera la oposición, no la que quisiera el gobierno y a la que le va a sacar la vuelta. No va. El habitante de Chiapas no tiene por qué pensar yo con Maru. O sea, no está pensando en eso. Entonces, Morena lo que hace es decir, no tengo que pensar en la elección hoy, sino cómo vamos a estar el año que entra. Van a venir listas, van a venir visas, van a venir... ¿Qué hacemos con todo eso? Saquemos del debate ese tema y metamos el tema de la injerencia y la soberanía. Ese es lo que está pasando. Yo lo equiparo a el aire lo vamos a perder. Vamos a perder comentarios, redes, fakes, todo eso lo vamos a perder porque está muy fuerte el rumor, pero no vamos a perder la tierra. Y entonces dice, vamos a recorrer plazas, ponemos de presidente de Morena a alguien que conoce los programas sociales y entonces van a combatir la cantidad de información que llega con la estructura territorial donde son por mucho primera fuerza. Pues de hecho, Federico, decía Roy, tres presidentes latinoamericanos en una estrategia similar, incluso coincidiendo el martes pasado con el uso de esa palabra que dice Roy, va a ser constante en el lenguaje político de aquí a las elecciones y quién sabe si más allá. Y hoy la presidenta incluso otra vez nuevamente saca a relucir esta filtración sobre el Honduras Gate, que parece como ser el marco de credibilidad de esa palabra de injerencia. Ahí se decía que hay un plan de Washington junto con algunos gobiernos latinoamericanos, concretamente el de Argentina, para desestabilizar o debilitar a los gobiernos de izquierda en la región, pensando en el gobierno de Petro en Colombia y, por supuesto, en la 4T en México. ¿Cómo ves tú? Esta es la narrativa que nos espera de aquí al 27, porque todavía falta un poco. Mira, creo que al respecto, fíjate, curiosamente, el partido más desacreditado, más cuestionado, el dirigente incluso más polémico, por decirlo menos, es Alejandro Moreno. Creo que es el que ha tenido mayor claridad para poder entender qué es lo que está ocurriendo en el nivel de la sociedad, como lo hizo con mucho acierto Andrés Manuel López Obrador previo al 18, en la campaña del 18. Y esto tiene que ver con lo que te referías, Pepe, al principio, que tiene que ver con el sentimiento del descontento, que es algo, yo diría, propio pues del momento de la sociedad, no nada más en México, sino si vemos qué sucedió en Estados Unidos, donde el descontento fue el que llevó a Donald Trump en las dos ocasiones al éxito. Entonces, aquel proyecto político que articule mejor el descontento
es el que tiene un mayor potencial para concitar apoyo, independientemente de los méritos, que eso es lo singular del descontento, que la gente está tan enojada, que incluso es capaz de promover una candidatura tan polémica como la de Donald Trump. Digo, el señor era verdaderamente indefendible, pero el descontento era un delincuente, efectivamente. Fue mayor, más poderoso. Y si vemos lo que está sucediendo en otros lugares, en Argentina, recientemente en Colombia, y estamos viendo que hay hay un sentimiento en la sociedad que desdibuja lo convencional de la política. Pero a ver, déjame interrumpirte ahí, déjame interrumpirte un segundo, nada más para que nos quede claro. A ver, el descontento hoy que le dices Alito Moreno de la sociedad, digamos, ahí estás hablando de algo real, no de una narrativa, ahí estás hablando de una pulsión, un estado de ánimo, como le quieras llamar. ¿Por qué está enojada hoy o contra quién está enojada la sociedad mexicana? Esa es la clave, Pepe. Y yo diría que quien mejor lectura está teniendo de eso, al menos la manera de verbalizarlo, que es verdaderamente grosero, grotesco, tal como lo hizo con éxito el candidato de Colombia. O sea, lo que quiero es diferenciar los buenos modos de la política convencional de lo que es la eficacia política a partir del nuevo estado de ánimo de la sociedad. Y como tal, creo yo, o al menos tengo la hipótesis, que recurrir a la soberanía nacional era un tanto como en la elección del 24, donde la oposición a Morena hablaba de la democracia, las libertades, cuando eran otras las urgencias. Por ejemplo, en este momento en la sociedad norteamericana, el tema de lo que llaman, no encuentro la palabra precisa en español, pero el affordability o aquiescencia o accesibilidad a los bienes, se vuelve un recurso muy poderoso que puede llevar en Nueva York a un alcalde ubicado en un espectro político, pues vamos a decir que dentro, entre comillas, radicalismo, a que pueda ganar la elección con una gran claridad. Entonces, creo que el tema es que vamos a la elección en el 27 en condiciones muy distintas a las del 24 y de lo que ha sido el país anteriormente. Y otra cosa también que me da la impresión en esta narrativa del régimen, creo que la narrativa del régimen de la soberanía y del rechazo al injerencismo, yo creo que más bien es defensiva. No la veo todavía como un argumento electoral, la veo más que todo ante la posibilidad que tiene o que existe desde que cosas tan a la vista como es que otros mandatarios estatales puedan ser señalados o imputados como coludidos con el narcotráfico, a la declaración de Morena como una organización terrorista internacional. Que frente a eso, bueno, lo que yo veo es que el gobierno está, el expresidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum están construyendo un argumento claramente defensivo frente a un embate que ven más que todo en el espectro judicial, no tanto en términos de la contienda o de la disputa por el voto. ¿Cómo ves, Roy? Un argumento más bien defensivo y no necesariamente esa narrativa puede ser eficaz para poder articular o poder atraer la atención de las personas o de los grupos o sectores que estén enojados. Es interesante porque la narrativa de los políticos no es infalible, evidentemente. A ver, primero, claro que es defensiva, o sea, totalmente defensiva. No nomás defensiva, distractora. O sea, primero, López Obrador avisó que iba a salir solamente cuando tuviera que defender a la presidenta o defender a México. A la patria. O sea, él avisó algo y justo sale. Es decir, sale a defender a la presidenta. O sea, no, es defensiva. Dos, es distractora. No es que este argumento funcione porque la gente no entiende realmente soberanía, ¿no? y injerencia, que por cierto, en su argumento sí tendrían algo de razón. El problema, alegar de eso es absurdo, ¿no?
porque igual de injerencia tiene Trump cuando sube aranceles, pues tiene injerencia, o la FIFA tiene injerencia, y perdemos sobre, o sea, pero ellos se restringen a qué quiere Estados Unidos. Pero es distractora, porque lo que quiere es no hablar de la culpabilidad de la inocencia, que es el tema que la oposición quisiera. Decir, ahí está tu García Luna, ahí está. No se quiere hablar de eso. La pregunta que hace la presidenta y que dice que no es retórica, ¿no? Cuando pide a mano alzada y decirle a la multitud, ¿qué intención tiene Estados Unidos al dar a conocer esas listas? ¿Qué intención tiene al filtrarlas? A ver, yo no me hago tonto, puede tener razón. A ver, que Estados Unidos tenga la intención de ganar su elección, pues es muy probable que quiera eso. Que tenga la intención estos grupos de tumbar gobiernos de izquierda, pues también no tengo por qué pensar, o sea, ellos son de derecha y quisieran que toda América se fuera a la izquierda, ¿no? Que lo que quieren es hacer justicia porque estos señores envenenaron a su población y cometieron delitos hacia ellos, pues también puede ser que es injusticia. Que quieran favorecer a México, pues no, tampoco son tan buena gente de decir, hago esto para que a México le vaya bien. No, ellos están pensando en sí mismos. Eso no quiere decir que sean inocentes. O sea, esa es la discusión que Morena no quiere tomar. El que si te pongo en una lista, no discutamos tu inocencia, sino la intención del emisor de la acusación. Y como la emisión no es a tu favor, yo soy a tu favor. Aquí la bronca es el pueblo, el ciudadano que recibe una beca. ¿Qué siente que gana si Rocha entra a la cárcel o no? O si lo debo. ¿Él qué siente que gana? No. Y si me quitan mi beca, sí. Ahí sí no me lo toques. Entonces Morena está apostando a irse sobre otro camino y no sobre este camino como efecto distractor. Por eso se va a la tierra. Entonces, sí es defensivo, sí es defensivo. Es también adelantado. No sabe hasta dónde viene. Y entonces de una vez cambio el campo de batalla. Por cierto, Morena tiene en contra algo. Estas estrategias normalmente las ha usado contra partidos desprestigiados, PAN, PRI, PRD, etcétera. Hoy no va con ellos, hoy va con el imperio que tienen estratega, tienen información, tienen fuerza militar, económica, política. O sea, no es ganarles como les ganan normalmente a los partidos de acá. Instalar narrativas, espérate, estos son buenos. Y ahorita podemos hablar, ahorita si quieres, si lo que ha hecho Trump en estos partidos, en estos países como Argentina, Honduras, Colombia, se puede llamar injerencia o libertad de expresión. O sea, ¿qué le podemos decir a lo que él hace? ¿No? Pero ese, a ver, pero ese es un punto, ese es un punto que me parece muy interesante, Roy, porque sí, hay en el fondo también una discusión, y voy contigo, Federico, ahora, y que explica o dice, bueno, es que no son solo los actores políticos los que polarizan, los que generan confrontación, sino lo atribuyen a el propio trabajo de los medios. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí. ¿Tienen responsabilidad los medios en esto o no la tienen? ¿O son los políticos los que usan a los medios o son poderes fácticos los que a través de los medios polarizan? ¿Cómo está? Porque detrás de la polarización hay intereses. Siempre. Siempre alguien está interesado en algo. Y vemos polarizaciones desde, digamos que en direcciones opuestas. Bueno, a ver, sí, sigo con el tema del descontento. Y en esto yo lo que diría que hay una realidad social de la cual los políticos pueden tener mayor o menor habilidad para poder representar o canalizar los sentimientos más poderosos en la población. Yo creo que en algún momento en México el miedo, al menos en la elección del 94, era una preocupación fundamental que el PRI la pudo capitalizar hábilmente en su campaña presidencial después del magnicidio de Luis Donaldo y llevó a un triunfo amplio, pero era el miedo. Ahora creo que el descontento es el signo de la sociedad actual y no nada más en México. Y así como el descontento con el estado de cosas afectó a los demócratas, ahora
creo que está afectando con mucha claridad a los republicanos. Y lo tomo a manera de ejemplo por lo que pudiera suceder en México. Y creo que hay un concepto muy al alcance de la oposición para poder darle cauce al descontento. Yo no me iría al narcoestado y cosas, no, sería una cosa mucho más tangible que yo la podría decir, porque afecta, como dicen, cuando te llega al cuero el problema, es cuando reaccionas. Cuando te dicen cosas que las ves así en abstracto, pues no llega. Y un tema que creo que actualmente sí está afectando a la población es el tema de la impunidad. Y la impunidad la ves de muy diversas expresiones. Y aquí cuando ya empiezas a hablar de la afectación que está poniendo, por ejemplo, algo que estamos viviendo en estos días. Oye, pero a ver, la impunidad Federico, de la gente que pone jaque a la Ciudad de México. la Yo, por poner impunidad, un ejemplo. a ver, nada más una cosa, impunidad es lo que está diciendo Roy. La narrativa oficial está tratando de evitar hablar en términos de la culpabilidad, que es un poco el discurso que quiere poner la oposición, que le interesa a la oposición poner. La impunidad y culpabilidad van juntas. Lo que pasa es que la impunidad es un tema social, es lo que quiero decir. O sea, hay una realidad que se sobrepone a los actores políticos, incluso a los medios de comunicación. Los medios de comunicación finalmente pues, lo que tienen que es cubrir el día a día y no es que, como dice la presidenta, que sea una campaña, un complot de la ultraderecha que a través de los medios de comunicación se sirve para desprestigiar a quien gobierna. Creo que a quien gobierna sufre precisamente el embate derivado del descontento por una situación que supera incluso a los actores políticos. Y en este caso sí creo que el tema de la impunidad tiene un espectro de afectación directa a amplios sectores de la población. Bueno, a ver, ahí me voy a quedar. Culpabilidad, impunidad como un tema más bien de descontento social. Culpabilidad, parte de una narrativa que quiere la oposición poner y Morena evitar. La cuestión es, ¿y cómo va esa narrativa? ¿Quién va ganando esa narrativa hacia los próximos meses? Regreso contigo, Roy. Nomás déjame hacer rapidísimo un corte. Estamos en blanco y negro. Es muy relevante preguntarse, porque dicen, es que ya hay revistas, periódicos que ahora es el narcopartido, el narcogobierno, que es la narrativa que traen desde el 2024 y desde antes. Entonces, en esta narrativa, en esta ofensiva mediática y de redes sociales, que es principalmente pagada por la ultraderecha mexicana y de otros lados del mundo, pues es muy importante que nos preguntemos, bueno, ¿quién juzga eso? Estamos de vuelta en blanco y negro, me quedé contigo, Roy, y bueno, ahí tienes otra vez el inserto con la misma idea repetida de la presidenta que viene utilizando en las últimas semanas y otra vez poniendo las cosas un poco como ustedes decían, entre culpabilidad, impunidad, campañas de desprestigio, ultraderecha, soberanía e injerencismo. ¿Quién va ganando estas narrativas desde tu punto de vista, Roy? A ver, depende de cómo lo midas. En términos de narrativa, pues ya Morena perdió la etiqueta de limpio, puro, honesto. Esa etiqueta que durante 18, 21, 24 cantaba, donde los corruptos son el PAN, PRI, García Luna, la guerra contra el narco, hoy ya la perdieron esa ventaja. Esa ventaja discursiva de que los malos son los que se fueron y ellos se quedaron, esa la perdió. En ese sentido, Morena, digamos, perdió la narrativa en esa. Pero en los números, si lo medimos en aprobación o en preferencia, todavía no hay ningún peligro para Morena. La aprobación no se ha desplomado, ha bajado, pero ha bajado casi por desgaste natural, pero la barredora, el huachicol fiscal, o sea, este tipo de escándalos no desplomaron como desplomó Ayotzinapa, como, o sea, que eran desplomes. Aquí no vemos un desplome de este tipo, incluso Rocha Moya no desplomó. Entonces dices tú, bueno, ¿por qué no desploma? Entonces ellos no desploma porque en la oposición, a diferencia de lo que sí vemos en otros países, en la oposición no surgió ninguna voz potente, con credibilidad y con expectativa que ofrezca algo distinto.
Mira, Bukele, donde estuve trabajando, Bukele, Milei, Trump, aprovecharon el coraje que había en la población, el coraje, lo explotaron, lo simplificaron para que la gente lo entendieran, polarizaron y jalaron ese coraje. A Pero ver, resulta que ese coraje es el 18 en México también. es el 18 en México, es lo que hizo López Obrador. Simplificó el debate para tener el coraje acá. Pero ojo, en todos esos casos, el coraje era económico. O sea, a final de cuentas se aterrizaba en la economía. Era lo que, a ver, en Argentina, o sea, estaban al borde de la quiebra, ¿no? Estaban realmente mal, en El Salvador, en Colombia están así. En Europa la derecha ha subido con el miedo a los valores, a perder valores, los valores occidentales. Al perder valores la derecha ha ido subiendo. En América la derecha ha ido mostrando los malos manejos para la población que ha pauperizado los países. O sea, han pauperizado los países y entonces les muestra y genera ese coraje. Aquí, para el 27, no creo que alcance a Morena perder ese lugar de privilegio que tiene hoy, porque no hay enfrente una voz potente. ¿Significa que va a volver a ser mayoría calificada? Seguramente no. Seguramente no, ni siquiera mayoría absoluta, Morena, tal vez sumándole a los otros sí. ¿Por qué? Porque, como dice Federico, no es la misma elección del 24 esta, ni del 21, es otro terreno del juego, otro terreno, pero hay estados en donde a pesar de sus malos gobiernos, no se ve una posibilidad de que pierdan. ¿No? Entonces, ahí infiero y voy contigo ahora, Federico, para contrastar. A ver, infiero de lo que acaba de decir Roy Morena perdió la narrativa contra la corrupción, la imagen de limpieza. No, sin embargo, la pregunta es, y ahí es donde creo que donde voy a hacer la inferencia, dice, pero no creo que le alcance la nueva narrativa sobre la soberanía y la injerencia para lograr un resultado como el de 24, porque además es un terreno distinto. ¿Tú coincides? Bueno, yo pondría algunos asegúnes, no en el argumento de Roy, que es, lo suscribo, no, más que todo, en qué condiciones vamos a llegar al 27. Por ejemplo, si vemos lo que ha acontecido en las últimas, no sé si meses o más bien semanas, hay un deterioro de las condiciones sobre las cuales se desarrolla la normalidad política. O sea, yo no daría, no sé qué país, y lo digo con enorme preocupación, no sé qué país vamos a estar viviendo en el 27. A lo mejor ni siquiera en el 27, a lo mejor en un mes o en 3 meses. ¿Por qué? Porque sí existe una amenaza fundamental con nuestro vecino del norte, o que viene de nuestro vecino del norte, pero además una amenaza que se traduce en un argumento irrefutable y además que conecta con la población de manera natural, que es la impunidad. O sea, la razón por la cual estamos en dificultades no es por el injerencismo norteamericano, no es por hacer del Departamento de Justicia un brazo político de la ultraderecha, no, es porque este país durante 8 años ha vivido en la más atroz impunidad. Incluso casos tan emblemáticos como el de García Luna, no había en México ni siquiera una carta, ni una investigación siquiera, y fue la vaquita que ordeñó el régimen durante bastante tiempo. Y la realidad es que si no había con Andrés Manuel, ahora estamos peor. Ahora no hay ni Fiscalía General de la República. Es una oficina de la Presidenta de la República. No hay Poder Judicial Federal. Acabamos con lo que había, que era más o menos algo que podía darle racionalidad al ejercicio del poder. Entonces, mi preocupación, digamos, no sé en qué condiciones vamos a llegar al 27. Segundo, creo que la parte local todavía nos plantea escenarios de bastante incertidumbre. Y uso 2 ejemplos. Chihuahua
lo que ocurrió con Chihuahua, bueno, pues de repente la señora gobernadora que andaba en cuarto menguante y con serias dificultades, ¿verdad? Incluso que se especulaba de que podía ganar Morena la elección. El Estado. Ahora, pues, cambió el escenario. Otro ejemplo, Michoacán. No existía la señora Grecia Quiroz, era una ama de casa que le ayudaba a su marido, que era alcalde en Uruapan, y ahorita es la figura más prominente de la oposición. Entonces, efectivamente, no tenemos figuras nacionales y los partidos opositores están desprestigiados, pero yo lo que estoy viendo es que a nivel social sí hay una volatilidad de tal grado que en cualquier momento, en cualquier lugar, un escándalo mayor puede alterar las coordenadas bajo las cuales estamos visualizando la competencia el 27. A ver, ese es buen punto, Roy. Lo que dice Federico nos haría pensar que el discurso de la impunidad, incluso hasta caer, desde mi punto de vista, en el error de ver a Trump o su guerra contra la narcopolítica en México como un salvador, puede aupar o puede beneficiar a la oposición. Es la narrativa de la oposición la que puede despegar mucho más de lo que pueda despegar la de Morena. Ok, primero corroborando lo que dice Federico, son contiendas locales y ahí localmente sí puede haber cosas, ¿no? O sea, él habló de Michoacán, Grecia Quiroz, que no nomás se ha vuelto la principal figura política de Michoacán, sino tal vez la principal figura con expectativa de crecimiento nacional que veamos ahorita Grecia Quiroz. También en Chihuahua cambiaron las cosas por el asunto de Maru Campos. En Sinaloa cambiaron las cosas. O sea, en muchos lugares pueden cambiar cosas, o Campeche, que si hay una figura opositora, o sea, sí pueden cambiar cosas, y a niveles distritales, alcaldías importantes, capitales de estado. A nivel nacional es donde no se ve el tema, pero a niveles locales sí hay cambios. Y dos, la incertidumbre para el 27. Es impresionante la incertidumbre. O sea, hoy estamos viviendo momentos que no estábamos hace un mes. O sea, así es, momentos. Cuando hablamos de defensivos que decía Federico, que corroboró, ¿qué está defendiendo Claudia Sheinbaum? Lo que está defendiendo es al régimen. O sea, ella está defendiendo al régimen. Es decir, nosotros llegamos, tumbamos un régimen, pusimos un régimen donde todo se ha centralizado, donde ya se tiene el Poder Judicial, el Ejecutivo, los contrapesos están acá, o sea, ya tienen el poder, todo el poder. Y sus contrapesos hoy son 2 contrapesos. Básicamente, puede haber otros, pero no institucionales. El contrapeso mundo se llama Estados Unidos. Este país sería distinto si no tuviera en este momento Estados Unidos. No es que nos vaya a salvar, no les interesamos, pero es un contrapeso. Y el 2 son las calificadoras de deuda, que tampoco sabemos cómo vamos a llegar en la calificación de la deuda. Mira, si tú quitas estos eventos de corrupción e inseguridad y lo quitas de la agenda de la presidenta, te darás cuenta que se ha mantenido ocupada durante 2 meses permanentemente en tratar de controlar la inflación. Reuniones con tortilleros, productores. Esta semana se reunió con los del tomate, con los de autoservicios, porque sabe que ahí es un punto que a la población le puede doler. La inflación. Controlar la inflación, y todos los días me imagino que viendo los índices a ver si la inversión mejora. Pero, a ver, ahí hay un punto. Sí, adelante, es cierto, adelante. Son los 2 puntos: controlar la inflación y tratar de atraer inversión que no ha podido. O sea, son los 2 trabajos que está haciendo programas, leyes para atraer inversiones y generar una expectativa positiva de decir, va a haber mucha inversión que no está llegando como ella quiere. Y la otra, controlar la inflación. Son las 2 variables que para el 2027 pueden detonar un coraje mayor al que existe hoy. Entonces, coincido en que no sabemos cómo vamos a estar el 6 de junio de 2027, no sabemos cómo van a estar, qué actores van a estar, quiénes van a aparecer en listas, a quiénes se habla, a quiénes quitan, quién surge, porque en las campañas pueden surgir personajes interesantes, no sabemos, pero al menos hoy, cuando dices quién va ganando, pues Morena podría todavía voltear a ver hacia abajo y decir, pues ahí síganse peleando entre ustedes, porque tampoco se llevan muy bien entre los opositores. Sí, bueno, tratarán nuevamente de ir unidas, pero en cualquier caso, me voy un corte, pero antes dejo sentada esta pregunta, y es, a ver, dicen ambos, creo que ahí coinciden, estamos viendo una narrativa defensiva para defender, pertrecharse o blindar a un régimen frente o con un discurso de
amenaza externa de intervención para soslayar o dejar de lado o evitar que la oposición le imponga la agenda sobre la culpabilidad o la impunidad. ¿Cómo juega dentro de esto la reaparición del López Obrador con una carta en la que él confronta directamente con Trump y dice, para sumar, digamos, a lo que ustedes también les han dicho del cambio de condiciones de lo que había en 2024, dice, ojalá que regresara el Trump que había y no el Trump que está? ¿Cómo afecta y cómo beneficia eso la estrategia de Sheinbaum y su posición? A eso volvemos. Ese es el punto al regresar. No se vaya, estamos en Blanco y Negro. Porque Morena no solamente ha hecho un mal gobierno, Morena ha construido ya un totalitarismo para ostentar todo el poder, concentrarlo y luego entregar ese poder al crimen organizado. Más allá de las omisiones para los mexicanos, lo que han construido en estos años es un absoluto narcogobierno. Estamos ahí en Blanco y Negro nuevamente de regreso y acaba de ver el inserto sobre Maru Campos y ahí está su narrativa clarita diciendo aquí se construyó un régimen totalitario, se concentró el poder y lo que quieren es entregarlo a los narcos. La impunidad, la culpabilidad de la que hemos estado hablando y sobre todo se ha referido a la impunidad. Federico, y voy contigo, ¿de qué manera esto ayuda a la narrativa del gobierno sobre la defensa de la soberanía, la aparición de la Carta del López Obrador? ¿Cómo lo ves tú, Federico? De esto quisiera destacar algo que creo que es importante, porque bueno, es un acontecimiento la carta del expresidente López Obrador, y cualquiera pensaría que esto iba a obligar a las oposiciones, porque no hay una oposición, son varias fuerzas, que yo cada vez tengo la sospecha, y lo veo claramente el caso del Movimiento Ciudadano, que son funcionales al régimen. O sea, el no plantear esto que señalabas, la oposición, sino mantenerse de manera diferenciada, al menos para efectos numéricos de lo que son los triunfos distritales, los triunfos de gobernatura, los triunfos de alcaldías, pues obviamente la oposición dispersa y dividida tiene mucho menos posibilidades de ganar. Y el PAN, que es lo que todavía me llama más la atención, porque es quien podría salir mejor librada en un supuesto de una oposición total, es decir, que incluyera Movimiento Ciudadano y PRI. Bueno, lo que veo es que el mismo partido que rechazó a Ernestina Godoy para que fuera fiscal de la Ciudad de México, esos dirigentes son los que le dieron ahora pues su aval para que fuera fiscal general de la República. Y no deja de ser sumamente sospechosa la postura de la dirigencia nacional del PAN. Lo menos que podemos decir es que es temerosa. Y un ejemplo es lo que sucedió el día de hoy con la carta del presidente. Tú tienes ahorita un posicionamiento claro de Ricardo Salinas Pliego, sale con todo. Tienes un posicionamiento desde temprano por parte del dirigente nacional del PRI, hasta con palabras groseras, todo lo que tú quieras, pero definiendo una postura respecto a Morena, el gobierno y Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tienes de Movimiento Ciudadano? Hasta hace 2 horas que yo me metía a buscar qué es lo que había dicho el dirigente de Movimiento Ciudadano. Silencio. ¿Qué es lo que tienes de parte del dirigente? Pero perdón que te ninguna interrumpa. referencia al presidente. Perdón que te interrumpa. Independientemente de la oposición, de las divisiones en la oposición, desde tu punto de vista, esta carta, esta salida, la confrontación directa con Trump, aparecer en el escenario de la fractura expuesta que tiene hoy la relación bilateral, desde tu punto de vista, ¿esto favorece a la narrativa de la presidenta o alimenta las críticas de impunidad y culpabilidad de la oposición? Es cerrar el círculo y consolidar la tesis de que efectivamente estamos ante la defensa del régimen, del discurso soberanista es fundamentalmente un recurso para la defensa del régimen y desde el punto de vista, digamos, objetivo, es la loa a la impunidad. ¿Pero la ayuda o no la ayuda? Voy contigo, Roy. Yo creo que le ayuda en absoluto. No creo que le ayude en absoluto. Voy, Roy. Mira, Pepe. Esto es como cuando él era presidente.
Cuando él era presidente, la crítica es que todos los opositores le hablaban a Palacio, mientras López Obrador le hablaba al pueblo. López Obrador no le importaba lo que pensaran de él cualquiera que fuera opositor. Solo se dirigía a su base y todo su discurso es para base. Esta carta va dirigida a la base, o sea, va dirigida a que circule en la base, con una gran diferencia respecto a lo anterior cuando era presidente, que cuando él estaba ahí, se dirigía a la base atacando a los opositores internos. Y ahora se dirigió a la base atacando a los opositores externos, a los que dice que hacen injerencia. Y no a Trump, sino parece dirigido más bien a Marco Rubio. Y entonces habría que ver la reacción que allá un señor que se llame Marco Rubio va a tener ante la bola de adjetivos con lo que terminó esa carta, donde le llamó todo lo que podía hacerse, ¿no? Yo creo que se cansó, ya no encontró más cosas, ¿no? Perverso, perverso. Bueno. Tinterillos y quién sabe, o sea, ¿no? Y malvados. Malvados. Parecía canción de Lupita D'Alessio, ¿no? Esta de repetición de adjetivos, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar? Porque estaba dirigido hacia el exterior, como si en el exterior no tuvieran armas. Y no me refiero a las armas que hacen pum, ¿no? O sea, como si no tuvieran formas de injerencia, ¿no? Y por decir algo, ¿no? El no sentarse a negociar el TEMEC, o sea, pegarle a la economía, ¿no? O sea, el pedirle a sus empresas salgan, el dejar de vender gas, el cerrar fronteras, o sea, tienen muchas formas como para estarles picando las costillas, a ver, guardando proporciones. A ver, nada más para precisar. Guardando entonces, proporciones. Es que nada más para precisar. Guardando proporciones. Sí, dime, no es como me recuerda aquel grito de vengan por mí, que dijo Maduro, ¿no? ¿Para qué les picas las costillas? O sea, no es guardando proporciones, no tiene nada que ver. A ver, pero es una comunicación contra Estados Unidos. ¿Qué necesidad tiene? Yo creo que también no le ayuda, por razones distintas, pero no le ayuda. Solo corrobora, se dirige a su base como diciendo, yo también estoy jugando, señores. Yo juego, mi capital político está aquí, es sobre su base, estimando que su base todavía es mayor a cualquiera de las otras. O sea, a ver, se estaría jugando incluso el resto de su capital, Federico, sí, con lo que plantea Roy. Y yo te preguntaría. Todo, y se lo está jugando el todo la presidenta. Pero este es un juego en dos bandas, que es como quiero yo interpretar la reflexión de Roy, que además estoy muy de acuerdo con él. Pero, y hay una banda, pues que es cuando dice la referencia a su base, pero como si la elección fuera a ser el día de mañana. Ahorita, ¿qué tiene que ver la base frente a la gravedad del problema judicial? Que es justamente eso, ¿para qué generas tú, para qué provocas a aquel que tiene los recursos, los instrumentos, tanto en el frente judicial como en el frente económico, es más, en todos los frentes? Es una lucha sumamente dispareja. Y aquí lo que llama la atención es cómo en la defensa del régimen, tanto la presidenta como el expresidente están decididos a todo, incluso a poner al país en una situación de extrema vulnerabilidad frente al vecino al norte. A ver, voy cerrando con un apunte rapidísimo y es, a ver, dicen, pareciera que las elecciones fueran mañana, pero resulta que van a ser unas elecciones en el 27 donde los gobernadores van a ser muy importantes y todos los que se han mencionado que están bajo el objetivo de Estados Unidos son gobernadores que tendrían que operar el día de la elección. Ese es el tema de fondo, que golpear a los gobernadores es golpear la estrategia territorial de Morena en el 27. Roy. Es lo que dice la presidenta, que dice el presidente López Obrador, pero obviamente tiene una lógica distinta. La preocupación del Departamento de Justicia seguramente no son las elecciones de gobernador, eso es un disparate. Pero bueno, como dice Roy, si tú lo que vas a decir lo vas a decir a los tuyos, pues a lo mejor te debe servir de algo. Cierro contigo, mira, Roy, muy bien. En la defensa del régimen, lo que ven, es decir, lo que está haciendo Estados Unidos
está golpeando al régimen desde su base. Es decir, pueden tumbar porque van a la base, ¿no? A los fundadores, a los ganadores, a los dirigentes. Ya acusaron a un gobernador, el de Sonora, que forma parte de la dirigencia de Morena. Es decir, lo que viene es atacar la base y dicen, ahí es donde nos puede pegar, porque la base, lo desactivan esta base. Sí, yo creo que estamos, en un momento histórico por la relación nueva que se está planteando entre el gobierno de México y de Estados Unidos. O sea, buscarle un precedente, tal vez nos tendríamos que ir, quién sabe, siglos, o sea, no, pero en la historia moderna no hay un precedente donde se haya enfrentado de esta manera Estados Unidos picando costillas. En el momento en que Estados Unidos es el país con el que ningún país del mundo quiere estar enfrentado, ninguno. En ese momento nosotros nos enfrentamos, ¿no? Que tienen unas elecciones donde en esas elecciones le fue mal con Irán, pero electoralmente le va muy bien pelearse con México. Su base apoya el pleito contra México. Ahí está, entonces, se me fue el tiempo. Ajá. Perdóname, Roy, que te haya cortado, ibas volado. Te agradezco mucho, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Me cayó la guillotina y déjame acabar de despedirme. Federico, mil gracias. Federico Berrueto, analista político. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros, pero sobre todo a usted por haber estado aquí con nosotros en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves. No se le olvide, 10:30 de la noche. Que tenga una muy buena semana. Hasta luego. Adiós.